es bien interesante ese detalle. Entonces, la mujer quiere corregir la pregunta de la serpiente, pero su corrección no es precisa. Ella, como la serpiente, cae en la exageración. Fíjate bien, Génesis capítulo 3, versículo 2 y 3, para que vea ese detalle. Y la mujer respondió a la serpiente. Es lo que dice. Y la mujer respondió a la serpiente. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, la mujer, ¿qué hizo la mujer? Exageró también, porque Dios lo que dijo fue que no comiera. Dios en ningún momento dijo que no lo tocaren, sino que Dios solamente dijo que no comiera. Entonces, la reflexión de la mujer creada por la serpiente la hace pensar que los mandamientos de Dios eran muy pesados y siembra la incredulidad en la mujer. ¿Será cierto que Dios quiere lo mejor para Recordar. mí? Y yo, wow. Y se fue la luz ahora mismo. ¿Será Ay, cierto eso? Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el engaño que produjo la serpiente hacia nuestros primeros padres? Ahora mira lo que dice Génesis, capítulo 3, versículos 4 y 5 de forma resumida. Acuérdense que estamos analizando Génesis 3 del 1 al 6. Ahora mira lo que dice Génesis 3 del 4 al 5. No moriréis, no moriréis. Y dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa fue la tentación. O sea, acuérdense que el pecado original de Lucifer es ese mismo. Lucifer quería ser semejante a Dios y no lo pudo lograr. Acuérdese que él quería sentarse a los lados del norte, él quería sentarse a la diestra del Padre, junto a las estrellas del cielo, dice la palabra en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías, él quería sentarse junto a las estrellas del cielo y desde allí entonces ser semejante a Dios y recibir adoración. Y esa misma malicia es la que le transmite él a, a nuestros primeros padres, diciéndole, si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Javier levantó la mano, Javier. ¿Tiene alguna inquietud? Sí, hablando de eso mismo, y es que si uno se fija, la tentación que Satanás se hizo a la mujer está basada en el saber. Seréis como Dios sabiendo, en la sabiduría, está en la verdad que uno tener sabiduría. Y es que, según lo que No yo se puedo escucha bien, Javier. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Se Ahora sí, escucha? sí, sí, ahora sí. Pues bien, diciendo que si uno se fija, la tentación que le hizo el enemigo a las mujeres se basa en el saber. Fue tentada a saber, a conocer. Dice que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces yo entiendo que la sabiduría es algo súper preciado para Dios, porque cuando Salomón pidió sabiduría, eso fue lo que le agradó a Dios y le dio todo lo otro. Entonces, dice también Proverbios eh, 3, versículo 19, dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, o sea que se basa todo lo creado en la sabiduría de Dios y todo el plan de Dios, ¿en qué se basa? En la sabiduría que Él tiene para ejecutar las cosas. Entonces, lo que es más preciado para en el mundo espiritual, según lo que yo pudiera apreciar, es el saber, porque si tú sabes cómo hacer las cosas, entonces tienes el poder para ejecutarlas. Es lo que entiendo. Por eso quizá él tentó a la mujer con saber, como Dios. Eso es lo que yo entiendo. Ok. El asunto es más complicado y más profundo que eso, porque acuérdese que ese árbol representaba la soberanía de Dios, que Dios es soberano, que Dios sigue siendo Dios y que Él se reservaba el derecho
de reproducción, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Que el pecado consistió básicamente en que ellos desobedecieron la palabra que Dios le había dado. Incluso la serpiente preparó el terreno para que el corazón de Eva, de la mujer, se distorsionara, se afectara, porque la mujer comenzó a ver a Dios desde otro punto de vista. La mujer comenzó a analizar a Dios desde otro punto de vista, y estaba mirando a Dios ya como un Dios que no era justo, de un Dios que no era justo. Entonces, cuando la serpiente directamente acusa a Dios de mentiroso, diciendo que Dios le había mentido, acuérdese que la serpiente le dijo, no, no moriréis. O sea, llamó a Dios mentiroso prácticamente. La serpiente llamó a Dios mentiroso, diciendo, Dios ha mentido porque ha dicho que si comen de ese árbol ustedes van a morir, y además lo acusa de egoísta. La serpiente acusa a Dios de egoísta, diciéndole a la mujer que lo que Dios no quería era que ellos fueran como él. Fíjate bien que después que la serpiente convence a Adán y a Eva, la serpiente convenció a la mujer básicamente, distorsionándole su forma de pensar, y al distorsionarle su forma de pensar, ya la mujer estaba mirando el árbol y el fruto desde una óptica completamente diferente. Dice el versículo 6, Génesis 3:6, dice, y vio la mujer. Ahora la mujer comenzó a ver el árbol de otra forma después que la serpiente logró cambiarle su manera de pensar. Ahí entra lo que es el razonamiento, ¿eh? O sea, que la mujer tenía la capacidad, antes de pecar, de razonar, de analizar, de discernir entre una cosa y la otra. Por eso el tema es un poquito más complicado, es un poquito más profundo, porque yo lo que pienso es que ella lo que hizo fue que violó el pacto. Si Dios dijo eso, no razones. Si Dios te dijo a ti no coma de ese árbol, no te pongas a razonar, ni te pongas a escuchar otras voces, ni te pongas a preguntarte el porqué de las cosas. A Dios no se le razona, a Dios se le cree y se le obedece. Entonces, ¿qué resulta? Que la palabra dice en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol, oye bien, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces, ¿quién le dijo a ellos que ese árbol era un árbol que le iba a dar sabiduría a ellos? ¿Quién lo dijo eso? Dios no lo dijo eso nunca. Dios lo que dijo fue lo siguiente: si comen de ese árbol, ustedes van a morir. Dios nunca habló de sabiduría. Dios nunca habló de sabiduría. Dios dijo en su palabra, de todos los árboles que están en el huerto, ustedes pueden comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerán, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Eso fue lo que Dios dijo. Dios no habló en ningún momento de sabiduría. Dios no habló que los ojos le iban a ser abiertos. Eso fue un invento de la serpiente, y Eva le creyó más a la serpiente que lo que Dios dijo en su palabra, que lo que Dios dijo en su palabra, porque inmediatamente la mujer creyó la palabra de la serpiente. La mujer entonces comenzó a mirar el árbol desde otro punto de vista diferente al que Dios dijo. Porque mira, Dios lo que dijo fue, no te acerques a ese árbol, corre de ahí, porque si tú comes de ese árbol, va a morir. Eso fue lo que Dios dijo y punto. Ahora, Ahora bien, el pecado de ellos consistió en prestarle atención a otras voces, en este caso a la voz de la serpiente. Y no solamente le prestaron atención a otras voces, sino que creyeron el discurso, creyeron el mensaje de la serpiente. No creyeron el mensaje de Dios, creyeron el mensaje de la serpiente, porque ella comenzó a sentir atracción hacia ese fruto prohibido, hacia ese árbol prohibido. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pero ¿cómo es posible que el árbol era bueno para comer si Dios dijo lo contrario? Si Dios dijo no coma. ¿Cómo fue capaz la mujer de un momento a otro en cambiar su forma de pensar? ¿Qué fue lo que pasó allí? Por eso le estoy diciendo que el texto hay que analizarlo un poquito más profundo, porque de un momento a otro la mujer cambia por completo su mentalidad.
Y al cambiar su mentalidad, ya el árbol no representaba un veneno de muerte, sino que el árbol representaba un árbol bueno para comer. Pero Dios no dijo eso. En ningún momento Dios dijo eso. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, lo vio ella, pero no era bueno para comer el árbol. Ella lo vio así, porque cuando el enemigo cambia tu manera de pensar, tú comienzas a mirar las cosas desde un punto de vista completamente diferente. Y eso pasa aún en el día de hoy. Cuando el enemigo toma control de una mentalidad, de un pensamiento, de una persona, ya la persona comienza a gustarle lo que Dios desecha. ¿Te das cuenta? Comenzamos a saborear lo que Dios prohíbe, lo que Dios prohíbe. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora la pregunta es, ¿era ese árbol bueno para comer? ¿Era ese árbol agradable a los ojos? ¿Era ese árbol codiciable para alcanzar la sabiduría? No, esa fue la mentira que el enemigo le sembró a la mujer. El árbol ni era bueno para comer, el árbol no era agradable a los ojos y el árbol no era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Todo eso es falso. Todo eso es falso. ¿Y cómo yo lo sé? Por las consecuencias que vienen después. Porque no hay nada de sabio en uno desobedecer a Dios. Cuando tú desobedeces a Dios, tú eres el hombre más bruto que hay en la tierra. Tú no eres sabio. Porque la palabra dice, si tú eres sabio, busca a Dios. El que es sabio busca a Dios. El que es sabio no se aleja de Dios, sino que busca a Dios. Y dice que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, estaba totalmente engañada, el cual comió así como ella. Entonces el fruto de todo fue la desobediencia al pacto de Dios. Ahora, después de examinar la caída del hombre, podemos llegar a la conclusión de que el origen del pecado en nuestros padres fue la incredulidad, porque no creyeron lo que Dios le había dicho y creyeron a la mentira del diablo. Sí, nuestros padres eran perfectos, porque Dios lo había hecho perfecto. Y aún así pecaron contra Dios. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? Si ellos eran perfectos, ¿cómo fue posible que ellos pecaron contra Dios? Entonces todo eso hay que analizarlo desde el punto de vista escritural. Eso hay que tenerlo presente. Y también hay que tener presente que nuestros primeros padres tenían libre voluntad, libre albedrío. Ellos no eran un par de robots. Ellos podían pensar, como les dije hace un momento. Ellos podían razonar. Eran perfectos, dice la palabra, sin pecado, dando a entender que la mente de ellos funcionaba mejor que la de nosotros, porque nosotros hoy en día tenemos esa herencia de maldición, pero ellos no tenían esa herencia maldita. Su mente podía funcionar hasta mejor que la nuestra. Su sistema inmunológico, todos los miembros de su cuerpo podían funcionar de forma diferente a la de nosotros. Toda su materia gris cerebral podía funcionar mejor que la de nosotros. Ellos no habían pecado todavía ante los ojos de Dios y aún así se dejaron engañar. Ellos podían, en vez de hacerle caso a la serpiente, ellos podían decidir obedecer a Dios. Pero lamentablemente ellos decidieron mal y desobedecieron al Creador. El pecado de Adán y Eva fue un pecado puramente voluntario. Ellos voluntariamente decidieron desobedecer a Dios. Ellos determinaron desobedecer a Dios. Ellos prefirieron prestarle atención a Satanás, a las mentiras de Satanás, y se desubicaron del propósito. Claro, ellos fueron motivados desde afuera, pero ellos fueron responsables, porque ellos determinaron finalmente pecar contra Dios.